Hola, mi nombre es Isabel López Peña, soy estudiante de fisioterapia de noveno cuatrimestre y en este video abordaremos la valoración palpatoria de los músculos de la articulación temporomandibular, así como también veremos el mapa de Rocabado o mapa del dolor y algunas técnicas de tratamiento. Primero que nada, hay que saber que nuestro paciente se puede encontrar en una posición de sedestación, en decúbito supino o en decúbito lateral. Nuestro paciente nos referirá dónde se encuentra su dolor y nosotros palparemos la zona buscando un dolor ya sea irradiado o localizado. Pediremos al paciente que durante la realización de las maniobras mantenga su mandíbula relajada, céntrica y que sus incisivos inferiores no toquen con los superiores. También es importante mencionar que la exploración física consta de 4 puntos: el área articular, el margen muscular, si el problema de movimiento fue generado por un origen dinámico o estático, y por último la localización del dolor. Vamos a comenzar con la palpación del músculo temporal. Para esto el terapeuta se encontrará detrás del paciente y la posición del paciente será en decúbito supino. Le vamos a pedir al paciente que muerda y que haga una presión sobre sus dientes para así poder localizar el músculo. Nosotros pondremos las manos a los lados de la mandíbula y realizaremos una presión por 2 segundos. Esta presión va a ser de 0.5 a 1 kilogramo y con esto el paciente nos va a referir si presenta dolor o no. Después palparemos el tendón del músculo temporal. Vamos a localizar lo que es el arco cigomático, el macetero que se encuentra por acá, y después subiremos y preguntaremos si el paciente presenta dolor. Después palparemos el músculo macetero y nuevamente le pediremos al paciente que realice la mordida generando una presión sobre sus dientes para nosotros ubicarlo. Y vamos a dividir el músculo en 3 porciones: la porción del cigomático, la medial y la porción mandibular. Presiona. Después realizaremos la palpación del músculo digástrico anterior. Para esto nuestras manos se encontrarán en la parte del mentón del paciente y vamos a ir recorriendo las manos por el borde de esta manera. Después, para palpar el músculo digástrico posterior, realizaremos una rotación hacia un lado de la cabeza y ejerceremos una presión por debajo de la mandíbula. Y el paciente nos referirá si presenta dolor. Para el músculo cutáneo del cuello, le pediremos al paciente que realice un gesto de manera que se tense toda la musculatura y él nos va a referir si presenta dolor o no. ¿Lo puede realizar? Ok, muy bien. Ahora vamos a continuar con las palpaciones intrabucales. Para esto le vamos a pedir al paciente que se comunique por medio de señas en caso de que llegue a sentir alguna molestia o dolor, ya que las maniobras son invasivas y esto impedirá que el paciente pueda hablar. Primero vamos a pasar por el músculo macetero. Para esto le vamos a pedir al paciente que realice apertura de la boca. Y vamos a introducir el dedo índice entre las molares y la mejilla del paciente realizando un pinzamiento de esta manera. Después
Vamos a pasar al músculo genioideo. Vamos a colocar nuestro dedo índice por debajo de los incisivos inferiores y vamos a generar un movimiento deslizando hacia la izquierda y hacia la derecha. Para el músculo trapecio superior vamos a realizar una rotación de cabeza y vamos a pinzar el músculo. Si el paciente llega a presentar dolor, lo referirá a que se recorre hasta la oreja y lo vamos a revisar desde su origen hasta su inserción en el acromion. Después, para el músculo esternocleidomastoideo, igual realizaremos una rotación de cabeza, pero esta vez con una extensión. Y vamos a pinzar el músculo. Y el paciente nos referirá si llega a presentar dolor o no. Ahora procederemos al mapa de Rocabado o también conocido como mapa del dolor. Vamos a comenzar por la sinovial anterosuperior. Para esto le pediremos al paciente que realice la apertura de la boca y nuestro dedo índice será colocado detrás de los incisivos inferiores y vamos a generar primero un movimiento hacia anterior y superior. Después vamos a realizar un movimiento hacia anterior e inferior. Y luego vamos a realizar un movimiento hacia posterior y superior. Y por último vamos a realizar un movimiento hacia posterior e inferior. Para el ligamento colateral discal lateral tendremos la mano craneal de esta manera, estabilizando el cráneo, y con el pulgar ejerceremos una presión aquí cuando el paciente realice la apertura. Vamos a abrir, el pulgar va a estar detrás de los incisivos inferiores y cierra un poquito, ok, abre. Cuando realice la apertura vamos a generar la presión y el paciente nos referirá si llega a sentir dolor. Para el ligamento temporomandibular va a ser la misma posición, le pediremos al paciente que realice la apertura. Y esta vez el pulgar se encontrará sobre la superficie de las molares y el movimiento que vamos a realizar va a ser hacia inferior y posterior. Ahora veremos las técnicas de tratamiento para la articulación temporomandibular. Vamos a comenzar por el deslizamiento transversal lateral condilar. Y lo que queremos generar aquí va a ser una laterotrusión del cóndilo, o sea, llevar hacia afuera y hacia lateral. Esta técnica se realiza del lado contralateral a donde el paciente refiere el dolor. Y vamos a pedirle al paciente que abra. Y con el pulgar nos lo ubicaremos en la parte inferior de la rama mandibular, lo más proximal al cóndilo, y los dedos que están en la parte externa van a abrazar la mejilla generando una presión en pinza de esta manera y el paciente nos referirá si llega a presentar dolor. Para el desplazamiento medial condilar le vamos a pedir al paciente que se coloque en decúbito lateral, para allá, por favor, dándonos la espalda. Vamos a colocar los pulgares de ambas manos sobre el cóndilo de esta manera y vamos a generar una presión hacia anterior y hacia posterior.
Y para el deslizamiento anteroposterior del cóndilo va a ser la misma posición del paciente, va a ser en decúbito lateral. Solamente que lo que aquí cambia es que el paciente va a realizar la apertura de la boca. Cierre. Y al momento de que nuestro paciente realiza la apertura, nosotros vamos a realizar el deslizamiento. Abra, por favor. Hacia anterior y hacia posterior. Cierro. Para la descoaptación articular, vamos a pedirle al paciente que realice una rotación de cabeza hacia el terapeuta y vamos a colocar el pulgar sobre las molares inferiores. Le pedimos al paciente que realice la apertura y vamos a realizar un movimiento hacia inferior con una desviación cubital. De esta manera. Para la laterotrusión, nuestro paciente se encontrará en decúbito supino y le pediremos que realice una apertura de 20 milímetros. Colocaremos el pulgar detrás de los incisivos inferiores, mientras que los demás dedos estarán abrazando la parte inferior de la mandíbula y vamos a generar un movimiento contralateral de la mandíbula, o sea, hacia donde nosotros nos encontramos, de esta manera. Para la protrusión y retrusión, nuestro paciente va a estar en decúbito supino. La mano craneal se va a colocar de esta manera, estabilizando, mientras que la mano caudal va a ser con la que realizaremos la maniobra. Le pediremos al paciente que realice la apertura y nuestro dedo índice va a estar dentro de la cavidad oral, mientras que nuestro dedo medio se va a encontrar de este lado en la parte inferior del maxilar inferior y el pulgar se va a encontrar del otro lado. Vamos a realizar la protrusión y la retrusión. Hay que recordar que la retrusión se genera cuando volvemos a la posición inicial después de una protrusión. Ok, para la técnica de compresión y descompresión, vamos a colocar ambas manos a los lados de la mandíbula del paciente y vamos a realizar un movimiento desde craneal hacia caudal, realizando una presión con la yema de los dedos de esta manera. Para las técnicas musculares comenzaremos por la fricción transversal del macetero. Nos vamos a colocar del lado lateral del paciente y vamos a tener una mano estabilizando y la otra mano va a ser la que vamos a introducir en la cavidad oral. Nuestro paciente va a realizar la apertura y nuestro dedo índice se va a colocar por dentro de la mejilla, mientras que vamos a abrazar la parte inferior de la mandíbula y con el pulgar vamos a realizar un movimiento hacia inferior y hacia superior. Esto es con el objetivo de generar hiperemia en el músculo. Para la fricción transversal del macetero existen variantes. Una variante es que el terapeuta se va a encontrar de la parte craneal del paciente y con nuestras manos las vamos a tener de este lado. Y lo que vamos a realizar va a ser colocarlas en el ángulo de la mandíbula y llevaremos un movimiento de manera horizontal.
de esta manera. La otra variante va a ser una fricción vertical y una fricción oblicua. La vertical sería de esta manera, mientras que la oblicua sería así, realizando el movimiento hacia abajo. Para la fricción longitudinal del temporal, vamos a colocar las manos alrededor, a los lados del cráneo del paciente, y lo que vamos a hacer va a ser que vamos a realizar un movimiento o deslizamiento tipo Cyriax, ya que iremos de anterior hacia posterior del músculo de esta manera. También podemos palpar el tendón del músculo temporal, y para esto le vamos a pedir al paciente que realice una apertura. Vamos a localizar lo que es el arco cigomático y vamos a generar una presión por 2 segundos. A ver, cierra, abre. De esta manera. Por último, ya puedes cerrar. Vamos a realizar el estiramiento longitudinal de los infrayoideos. Lo que vamos a hacer va a ser con una mano vamos a estabilizar la cabeza y con la otra vamos a realizar la extensión. Vamos a hacer la cabeza hacia atrás del paciente. De esta manera. Regresamos. También algo que podemos hacer es colocar una mano en el esternón del paciente y con la otra mano vamos a generar la extensión. Muy bien. Y otra manera de que se puede realizar, en la que el paciente sentirá más el estiramiento, es primero realizar una apertura y con la apertura vamos a realizar el movimiento de extensión. Movimiento de extensión. Una vez que llegamos vamos a realizar el cierre y el paciente sentirá todo el estiramiento en la parte de los infrayoideos. Y con esto concluimos el video. Muchas gracias.